Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestra sesión de capacitación en el uso de tecnología editorial XML para Amelica. Bien, mi nombre es Víctor Aguilar. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Buenos días. Es mañana aquí en México. Sé que nos acompañan desde otros lugares, de otros países. Entonces, bueno, pues buenos días desde México. Buenas tardes en otros lugares. Así entonces, pues vamos a dar comienzo a esta sesión. Les explico rápidamente cómo vamos a organizar la sesión. Primero hablaremos un poco sobre los beneficios que ofrece Amelica como tecnología editorial, los objetivos de nuestra sesión de capacitación. Después veremos un ejemplo de una revista indexada dentro de Amelica. Después, uno de los formatos de publicación que se generan a partir del XML, que es lo que haremos nosotros. Y bueno, ya después iremos directamente al uso de la herramienta, del uso de la tecnología editorial Amelica para la creación o el marcaje de un artículo como ejemplo para que ustedes aprendan a hacerlo. ¿De acuerdo? Bien, pues además de darles la bienvenida, vamos entonces con los objetivos. El objetivo principal, obviamente, es que ustedes se familiaricen con el uso de esta herramienta, así que aprendamos a utilizarla. Después, una vez aprendiendo a utilizar esta herramienta, ¿qué objetivos, bueno, más bien, qué ventajas ofrece para nuestros usuarios, para los editores de las revistas? La tecnología XML de Amelica te ofrece libertad sobre las publicaciones. A nosotros como editores, como editoras de las revistas, nos ofrece la libertad de elegir cómo presentar a nuestros lectores los artículos de nuestras revistas, ¿de acuerdo? Nos permite un ahorro, ¿por qué? Porque sabemos que Amelica trabaja con un estándar JATS de XML. Todos los formatos de publicación que presenta Amelica de nuestros artículos tienen una base en un XML. Y ese XML se puede conseguir en línea a partir de otras aplicaciones, pero esto tiene un costo elevado de dinero, monetario, económico, y un costo de tiempo. Estas dos son las cosas que Amelica te permite ahorrar. Te permite ahorrar económicamente y ahorrar en tiempo, pues a partir del uso de esta herramienta es como generamos los formatos de publicación que se presentarán en el portal Amelica. ¿De acuerdo? Entonces, bien, teniendo esto en cuenta, ahora sí vamos a comenzar con nuestra sesión. Iremos a ver el portal Amelica, a ver el ejemplo de una revista indexada dentro de este portal. Además, después de eso iremos a la herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, bien, antes de comenzar con esta parte, les voy a solicitar que por favor mantengamos los micrófonos apagados en todo momento para que todas puedan disfrutar de una mejor calidad de audio. ¿De acuerdo? Si en algún momento es necesario prender el micrófono para hacer un comentario o una pregunta, se puede hacer y después volvemos a apagar el micrófono. ¿De acuerdo? De todas formas, está activado el chat para que ahí podamos hacer también comentarios y preguntas. Yo iré dando respuesta conforme vayamos avanzando. Bien, teniendo esto ya en cuenta, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ir juntos en esta sesión. Bien, ahí tenemos entonces el portal Amelica mostrándonos un ejemplo de una revista indexada. ¿De acuerdo? Así es como luce, así es como se ve una revista que está dentro del portal Amelica. ¿Qué es lo que necesito yo para que mi revista esté aquí dentro? Comenzar a utilizar la herramienta. ¿De acuerdo? Comenzar a marcar mis artículos y al finalizar números, estos se irán directamente al portal Amelica y se verá así mi revista. Tenemos un logo de la revista, logo institucional. Ok, les explico rápidamente antes de continuar. Esta sesión está siendo grabada, ¿de acuerdo? La sesión está siendo grabada y se les hará llegar a ustedes esta grabación después de la sesión, ¿de
acuerdo? ¿Cómo se hacen acreedores a esta grabación? Permaneciendo con un mínimo de 60 minutos en esta reunión. No, pero yo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, la sesión está siendo grabada, todo esto se va a grabar para que ustedes puedan contar con, con esta grabación y le puedan dar la utilidad que prefieran. A ver, déjame probar. Bien, ahora sí, continuamos. Estábamos viendo el ejemplo de una revista en el portal Amelica. Tenemos logo de la revista, logo de la institución, el nombre de la revista. Tenemos más información sobre la revista como ISSN, la periodicidad semestral, la disciplina o el campo científico, la institución y el país. ¿De acuerdo? Después del lado derecho tenemos más información y enlaces de nuestra revista, como normas para autores, la página oficial de la revista, el sitio web, indizaciones, contacto, directorio, etc. Bien, ahora en la parte inferior tenemos ahora sí los artículos ordenados por artículo, por volumen, por número. ¿De acuerdo? Y una vez abierto un fascículo, en este caso el número 3, vemos la tabla de contenidos, que son nuestros artículos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos artículos, información sobre autores o autoras. Así es como luce entonces un artículo indexado, o bueno, más bien un número con todo su contenido dentro del portal Amelica. Y en la parte inferior de cada artículo tenemos, bueno, el resumen. Y aquí es donde aparecen nuestros formatos de publicación. Recordando que todos estos tienen una base en un XML. Si abrimos uno de ellos, por ejemplo, el llamado visor inteligente, tengo abierto aquí, así es como luce, ¿de acuerdo? Así es como se ve un artículo, un formato de publicación dentro del portal Amelica. ¿De acuerdo? Tenemos información de la revista, información del número al que pertenece, la paginación, el año, la institución, etc. Tenemos también el título en otro idioma, información de autores. Bien, este es el visor inteligente, como les decía, es uno de los formatos de publicación. Y bueno, esto tiene como objetivo también, pensemos, ir más allá de un PDF, ¿sí? Ir más allá de un PDF para presentar una lectura más amigable a nuestros lectores, ¿sí? Sabemos que puede ser pesado a veces leer en PDF, por ello es que se crean estos diversos formatos de publicación, como decía, para ir más allá, para presentar de una mejor manera nuestros artículos a los lectores de la revista. ¿De acuerdo? Entonces, bien, si vamos avanzando, vemos ahí nuestros enlaces a notas. Tenemos nuestras notas bien enlazadas dentro del texto, nuestras citas textuales, imágenes. ¿De acuerdo? Tenemos ahí. Así entonces, bueno, este es un ejemplo, repito, de un artículo científico indexado dentro del portal Amelica. Tenemos también todas nuestras imágenes en la parte inferior. Y como les mencionaba, todo esto tiene base en un formato XML. Incluso si vemos en la parte inferior, dice visor de artículos científicos generados a partir de XML JATS. El XML es precisamente lo que nosotros generamos al utilizar el marcador XML de Amelica. Y bien, para dejar más claro esta cuestión del XML, esto lo vamos a estar repitiendo a lo largo de la sesión, el XML consta de 3 partes, ¿de acuerdo? La primera parte, que es el front, donde encontraremos la información del artículo, los resúmenes y las palabras clave. Después viene la segunda parte del XML, que es el body, donde encontramos el cuerpo del artículo, que empieza a partir de la primera sección, ¿sí? Donde vemos todas las secciones del artículo, toda la investigación como tal, el cuerpo del artículo. Y por último tenemos la tercera parte del XML, que es el back,
que es donde vamos a encontrar referencias, notas y apéndices. ¿De acuerdo? En esas tres partes se divide el XML y eso hay que tenerlo bien presente porque así es como trabajaremos en el marcador. A partir de estas tres partes que componen un XML, porque también tenerlo muy presente, el XML es lo que da base a todo esto, a todos nuestros formatos de publicación. Y entonces, bien, ya que tenemos así un ejemplo de un formato de publicación que es este visor inteligente, ya que hemos visto cómo luce una revista dentro del portal Amelica, vamos a ver la herramienta para lograr tener estos contenidos disponibles en línea dentro del portal. Entonces, bien, vamos a la herramienta. Aquí entramos al marcador XML de Amelica. Aquí en esta parte vamos a ingresar usuario y contraseña que después de que ustedes permanezcan, como les mencionaba, con un mínimo de 60 minutos en la sesión actual, se harán acreedores primero a la grabación de esta sesión y a su usuario y su contraseña que se les harán llegar por correo electrónico. Una vez terminada esta sesión, hay un proceso interno en el cual se generan sus usuarios y contraseñas, se aseguran por parte de nuestro equipo, se aseguran que funcionen correctamente y se les harán llegar a ustedes por medio de un correo electrónico. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer una pregunta. Las fotos que se ven en cada artículo las ponemos nosotros. Así es, lo iremos viendo más adelante en el ejemplo de la marcación de un artículo. Entonces, bien, ya que hemos ingresado, bueno, el marcador nos permite usar la herramienta tanto en idioma inglés como en español. En este caso vamos a dejarlo en español porque así es la sesión. Voy a iniciar la sesión con una cuenta que usamos aquí dentro para mejoras, para pruebas o para sesiones de capacitación como la del día de hoy. Entonces, bien, vamos a ingresar. Al cargar veremos la página de inicio que tenemos ya en pantalla de nuestra revista. ¿De acuerdo? Así es como va a lucir la cuenta de su revista. Una vez que ustedes ingresen por primera vez, tendremos aquí el nombre de la revista y el logo de la revista. Sí, nos hacen un comentario en el chat. Se está trabajando para que Amelica tenga también una versión en portugués. Es una herramienta que está contando con mejoras constantemente. Entonces, este comentario es uno de ellos. Sí, entonces también se está trabajando en ello. Gracias también por el comentario. Y bien, continuando, tenemos nuestra página o home de revista, donde veremos acumulados nuestros números, ¿de acuerdo? En esta parte. Si es la primera vez que ingresamos al marcador de Amelica, si es una cuenta nueva, una revista que acaba de ingresar a su página home, pues evidentemente esta parte estará vacía. No habrá información porque es una cuenta nueva. Esta cuenta es de prueba, por ello es que tenemos tantos números acumulados en esta parte. Pero bien, ¿cómo se organizan nuestros números? Se organizan primero por año, como podemos observar, después por volumen y por número. ¿De acuerdo? Así es como se organiza la información. Y después, bueno, tenemos nuestros indicadores que explicamos. Primero, tenemos el total de números creados, ¿sí? Todos los números que han sido creados, tenemos ese número, esa cantidad ahí. Después tenemos con este engrane en color amarillo los números en proceso. Esto nos indica que es un número que ha sido creado, pero que no se ha terminado, no se ha finalizado. Puede ser que le falten 1 o 2 artículos para terminar, o puede ser que sea un número totalmente nuevo. Pero mientras esté en color amarillo con un engrane como este, nos indica que es un número en proceso, que no ha sido finalizado. Una vez que nosotros terminemos de marcar todos los artículos de un número, daremos clic en finalizar número, lo mostraremos más adelante, y el número pasará a estar en línea dentro del portal
Amelica. ¿Cómo sabremos que el número está en línea? Porque estará marcado con este check en color morado, ¿de acuerdo? Como los números que tenemos aquí. Esto nos indica que el número fue finalizado y está en línea. Está disponible para su lectura, para su consulta. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso que llevan nuestros números. Primero se crean, se llevan su proceso de marcaje y al finalizar el marcaje están disponibles en Amelica. ¿De acuerdo? Bien. Para crear un número nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar clic en donde dice agregar número, pero antes les doy una recomendación. Cuando ustedes finalicen su trabajo momentáneamente o su trabajo del día dentro de este marcador, dentro de esta herramienta, hay que dar clic en cerrar sesión. ¿De acuerdo? Esto nos va a hacer bueno, va a evitar que se generen errores de una doble sesión iniciada. ¿Sí? Que cuando ustedes quieran volver a ingresar les aparezca un mensaje de que ya hay una sesión iniciada porque no se cerró anteriormente. Entonces, simplemente, cuando terminen su trabajo de marcaje, cerramos sesión. Y cuando queramos retomar, volvemos a abrir la sesión. Y esto va a evitar que se generen errores. ¿De acuerdo? Entonces, bien, es una recomendación, siempre cerrar sesión. Ya que tenemos esto en cuenta, vamos a dar clic en agregar número. Bien, ahora sí, se despliega esta siguiente ventana que nos requiere llenar la información de cabecera de todos los artículos que van a pertenecer al número que estamos por crear. Y bien, primero, volumen, voy a ir con 24, por ejemplo, número 1, ¿de acuerdo? Año, el año al que pertenece el número que estoy por marcar, 2023. Se puede agregar un año final en caso de ser, por ejemplo, una publicación bianual con un año inicial en 2020, un año final en 2022. O si no hay un año final, esta información puede quedar vacía sin ningún problema. Después tenemos los meses. Puede tratarse de una publicación semestral en la que el primer mes es enero y el mes final sea junio, o el segundo semestre en el que el primer mes sea julio y el mes final sea diciembre. ¿De acuerdo? Ahí tenemos también la cuestión de los meses. Después viene la tabla de contenidos y las secciones de esta tabla. Para agregar las secciones, damos clic ahí. Agregamos la primera sección, que puede ser la editorial, ¿sí? Y guardamos. Siguiente sección, que puede ser la sección donde se encuentran los artículos científicos, ¿de acuerdo? Y guardamos. Podemos agregar tantas secciones como sean necesarias dependiendo del número o fascículo que estemos trabajando, ¿sí? Incluso podemos agregar otra para las reseñas. Ok, nos hacen otra pregunta. En caso de tener únicamente número, fascículo y no hay volumen, o que solo sea volumen, cualquiera de los dos, se incluye esa información, la otra puede quedar vacía sin ningún problema. Si también se trata de una publicación continua, lo mencionaré a continuación. Entonces, bien, con las secciones se pueden agregar y guardar tantas secciones como sea necesaria. E incluso, si agregamos una sección de más, la podemos eliminar. ¿De acuerdo? Bien. Después tenemos el tipo de fascículo. Tipo de fascículo, sea ordinario, especial o extraordinario, suplementario o doble. Periodo de cobertura, primavera, verano, otoño, primero, segundo semestre. Si no se especifica, esta información puede quedar vacía también. Después, publicación continua. Esto es importante. Si mi revista o si el número que estoy por marcar pertenece a una publicación continua, fácil. Simplemente digo que sí, es una publicación continua. Esto nos va a permitir continuar agregando números. ¿Se recomienda registrar todos los números anteriores de la revista? Sí. ¿Por qué? Para que se muestre un contenido más completo dentro del portal en su revista. Ustedes pueden marcar los números que prefieran, pero bueno, pueden empezar a partir de 2021 o 2022. Y bien, entonces, publicación continua. Si se trata de una publicación continua, simplemente indicamos que sí.
Así, la herramienta conocerá que es una publicación continua y te permitirá continuar agregando artículos. Si nosotros decimos que no es una publicación continua, pues bien, un número cerrado ya no se le podrá agregar artículos. Entonces, muy fácil. Si se trata de una publicación continua, simplemente se indica que sí. Bien, una vez que tenemos toda esta información lista, volvemos a revisar. Si todo es correcto, vamos a dar clic en permisos para agregar la información de licencias y permisos. ¿De acuerdo? Cuando seleccionemos nuestra licencia, los siguientes dos recuadros se llenarán automáticamente. Toda la información de permisos se debe de revisar dentro de la página de nuestra revista. Ahí es donde ustedes encontrarán esa información. ¿Qué licencia es la que ocupa mi revista? Entonces, seleccionamos de entre la lista y al elegir vemos que la descripción y el link de la licencia se llenan automáticamente. Después tenemos la declaración copyright. En este caso simplemente voy a escribir UAMX depositorio, que como podemos observar puede ser la revista, institución editorial o el autor. Entonces voy a escribir el nombre de cualquier revista. Y por último, el año del copyright. Repito, esta información se debe de revisar dentro de la página oficial de la revista. Ahí es donde ustedes encontrarán información de permisos y licencias Creative Commons. Y ahora sí, si tenemos toda la información completa, podemos dar clic en guardar en la parte inferior izquierda para que se genere nuestro nuevo número después de que se carguen los datos. Amelica nos avisará, nos notificará que se ha generado exitosamente en la parte superior derecha. El número se ha creado exitosamente. Así entonces hemos creado un número nuevo. Hay que ubicarlo dentro del año. Yo lo creé en 2023, volumen 24, número 1. Aquí tenemos el número recién creado. Y bien, aprovechamos para mostrar el botón de edición. Si yo me posiciono sobre el número que está en proceso, que tiene el engrane amarillo, aparece un lápiz color verde que es la opción de edición, que nos va a permitir editar esta información. Esta información la podemos editar mientras el número esté en proceso. No se podrá editar cuando el número ya esté en línea. Bien, tenemos ahí entonces el número que acabamos de crear. Ahora vamos a ingresar al número para generar artículos. Entonces, damos clic. Se abre el número recién creado. Ok, bueno, me hacen un comentario de que no pueden disfrutar de un buen audio. Me parece que los demás asistentes están escuchando correctamente. Entonces, puede ser que tenga el volumen muy bajo. Puede revisar su volumen. A lo mejor puede ser esa la cuestión, porque los demás están escuchando correctamente. Entonces, revise el volumen y si no, puede salir de la sesión y volver a entrar a ver si de esa manera se soluciona su problema. Bien, continuamos entonces. Tenemos ya el número recién creado. Tenemos ahí la información primero de la revista, que es la revista, el título de la revista, el año, volumen y número. ¿De acuerdo? Ahí sabemos que se generó correctamente. Después tenemos las dos secciones que creamos, editorial y artículos científicos. Ambas secciones comparten el mismo mensaje que nos dice que no existen artículos, pues es un número nuevo. Vamos a crear un artículo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente damos clic donde dice agregar artículo. Se despliega la siguiente ventana que nos requiere información sobre el artículo que estamos por marcar. De acuerdo. Primero, el tipo de artículo. ¿Qué tipo de artículo estoy por marcar? Una editorial, una reseña, un anexo, comentario, discurso. En este caso yo me voy a quedar con artículo científico por ser lo más común. Después tenemos título del artículo. A ver, un segundo, por favor.
Bien, ahora sí, continuamos el título del artículo. Obviamente, ustedes van a ingresar aquí el título del artículo que estén por marcar. Esta información la pueden contrastar teniendo el artículo original a la mano. Después, la sección. ¿En qué sección dentro de la tabla de contenidos va a ir este artículo? Como creamos solamente 2 secciones, estas son las que aparecen aquí. Si yo hubiese creado más secciones, aparecerían en esta parte. Iremos con artículos científicos. El idioma, esto es importante. En esta parte vamos a elegir o a indicar el idioma original del artículo. Porque sabemos que es común que existan traducciones de los artículos. Sin embargo, en esta parte debemos señalar el idioma original del artículo que estamos por marcar. Yo me voy a quedar en español. Después la paginación. Página inicial puede ser página 18, página final 32, por ejemplo. Ahora, hay publicaciones que ya cuentan con una paginación electrónica porque no tienen una publicación impresa, solamente una publicación digital. Si ese es el caso, hay que revisar con el artículo original y agregamos la paginación electrónica que consta de una letra y una serie de números. Si no tenemos paginación electrónica, pues nos mantenemos con una paginación tradicional. Viene después la norma de citación. Hay que elegir aquí la norma de citación que haya utilizado el autor o la autora de este artículo. En este caso me voy a quedar con APA, de igual forma por ser de lo más común. Cuando tenemos esta información completa, ahora toca subir el HTML de mi artículo a marcar. El HTML se sube en esta parte. Sin embargo, como podemos ver, los botones de carga no están activos. ¿Cómo hago para activarlos? Primero, tengo que crear el artículo. Entonces, si toda esta información es correcta, vamos a dar clic en crear. Se cargan los datos, nos avisa Amelica que se ha guardado exitosamente el artículo y ahora sí, los botones han cambiado de color, señalando que están activos. Y bien, vamos a hacer la carga del HTML. Este es un proceso importante dentro de la marcación de un artículo, porque el HTML es el que nos va a servir como base para la generación de nuestro XML. Entonces, este es un paso importante. Vamos a dar clic en subir para leer las especificaciones con las que Amelica requiere este archivo. Y nos dice, el artículo en HTML debe estar comprimido en zip, con un tamaño máximo de 4 MB. Debe tener una codificación UTF-8 y contener solo un archivo index.html. ¿De acuerdo? Así es como hay que llamar nuestro archivo, index.html. Y bien, ahora sí, ya que conocemos las especificaciones, vamos a generar este HTML. Este archivo se puede generar a partir de aplicaciones en Internet como InDesign. Sin embargo, en este caso les voy a mostrar cómo hacerlo a partir de el procesador de textos Word, porque es un paso más sencillo y es una herramienta más accesible. Entonces, vamos directamente a Word. El primer paso es transformar el artículo de PDF a Word. Sabemos que este es un proceso bastante sencillo, simplemente es en nuestro PDF del artículo, clic derecho, abrir con Word y va a aparecer como lo que tienen ustedes en pantalla ahora. ¿De acuerdo? Como pueden observar, este es tal cual un artículo científico que yo he abierto como un documento Word. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Ahora, siendo este un documento Word, ¿cómo hago para transformarlo a HTML? Pues bien, tenemos que ir a Archivo, Guardar como. Otra recomendación, tener su carpeta lista. La carpeta lista donde van a guardar sus cosas bien organizadas para ahorrar tiempo. Yo ya tengo aquí mi carpeta llamada capacitación y ahí es donde voy a guardar mi archivo HTML. ¿De acuerdo? Entonces, bien,
Es un documento Word, necesito que sea HTML. Primero el título, dijimos, se debe llamar index.html. Tipo de documento, vamos a ir a página web. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a hacer que nuestro documento se convierta en un archivo HTML. Entonces, en tipo de documento, elegimos página web. Cuidado, no confundir con página web de un solo archivo o página web filtrada. Simplemente página web. Y así tendremos nuestro index.html. Ahora, ¿qué nos falta? La codificación. Vamos a ir a herramientas, opciones web, codificación. Buscamos entre las opciones, ¿sí? Vamos a buscar Unicode UTF-8. Seleccionamos, podemos dar clic en guardar para que todos nuestros archivos HTML se guarden con esa misma codificación y después vamos a dar clic en aceptar. Y listo, tenemos página web, el título index.html y la codificación que volvemos a mostrar. Herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Una última vez, herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Y listo, simplemente damos clic en guardar y así es como vamos a generar nuestro HTML que ya tenemos en pantalla. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Ahora, ya que lo hemos generado, nos falta el último paso. Pues recordemos, debe de estar comprimido en un zip. Entonces voy a mis archivos, a mi carpeta. De nuevo, les recomiendo ya tener su carpeta organizada. Y bien, cuando ustedes generan un index.html, se generarán dos archivos, que serán indexarchivos e index.html. Sabemos que este es un archivo HTML porque en el tipo nos lo dice, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos son los que vamos a comprimir. Yo ya los tengo comprimidos aquí, pero bueno, ¿cómo los comprimimos? Los seleccionamos tal cual. Clic derecho, enviar a carpeta comprimida, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo con este. Clic derecho, seleccionamos estos dos, clic derecho, enviar a carpeta comprimida, y esta carpeta comprimida ustedes le pueden poner el nombre que gusten. Yo le puse artículo 1, pueden ponerle artículo 1, artículo 2, artículo 3, o pueden ponerle el título del artículo como ustedes prefieran, y este archivo es el que vamos a cargar al marcador. Entonces, ya que está listo, regresamos a la herramienta, vamos a elegir archivo, se abren nuestros archivos, vamos a la carpeta, elegimos la carpeta comprimida, abrir, se cargará y así entonces nos avisará que el archivo ha sido aceptado porque cumplimos con los requerimientos. Ya que está subido el archivo, cerramos esta herramienta y vemos que incluso se activa la opción de ver el HTML que acabamos de generar. Si doy clic en ver, ahí está, este es el HTML que acabamos de generar. ¿De acuerdo? Otra recomendación es, tal cual, mantener el HTML lo más limpio posible. Tratar de evitar agregar estilos, colores o cualquier otro tipo de cuestiones, porque puede entorpecer el proceso. Como yo lo hice, tratar de mantener lo más limpio el texto a la hora de generar el HTML. Hemos tenido varios casos de editores que agregan estilos a su HTML, generando problemas después de su proceso de marcaje. Entonces, tal cual, dejarlo así de limpio. Después, si se quiere agregar más cosas, se puede hacer durante el marcaje. Cerramos. Y bien, ¿qué otras cuestiones podemos subir? Por ejemplo, otro PDF en un segundo o tercer idioma. En caso de que haya una traducción del artículo que estamos por marcar, se puede agregar un PDF en segundo o tercer idioma. Simplemente se sube en esta parte
y se indica en qué idioma está. Y también se puede agregar la imagen destacada del artículo. ¿Cuál es la imagen destacada del artículo? Si regresamos al portal Amelica, la podemos observar aquí. ¿De acuerdo? Esta que sirve como carátula, esa es la imagen destacada del artículo. Ustedes tienen libertad para elegirla. Si ustedes no suben una imagen destacada, Amelica va a generar una automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, bien, si ustedes quieren la imagen destacada, se puede subir en esta parte. Y bien, hemos terminado con esta parte. Revisamos la información. Si todo es correcto, podemos continuar. Ok, nos hacen una pregunta. Boa tarde. Sí, estoy leyendo la pregunta. Uma pergunta. Então, nessa opção de arquivo PDF do editor, pode ser anexado o PDF original que a revista publica no seu site. É isso? Sí, puede ser indexado el PDF original sin ningún problema. Sin embargo, Amelica genera un PDF automáticamente. ¿De acuerdo? Se genera un PDF que podemos ir más adelante, podemos ir a ver el ejemplo del PDF. Si este PDF no es del agrado de los editores, se puede hacer algún proceso para después subir un PDF original. Sin embargo, lo primero que va a pasar al trabajar con este marcador es que se va a generar un PDF automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces se puede revisar y después se puede llevar otro proceso. Pero lo primero que va a pasar es que Amelica va a generar un PDF automáticamente. Y bueno, que en cuanto a la otra pregunta que nos hacen, que el Word tiene un templete característico con el logo de la revista, sí les recomiendo que cuando se trate de un HTML se remueva este logo, pues se podrá agregar más adelante como imagen. Sin embargo, para evitar problemas, que el HTML simplemente tenga el texto del artículo. Otra pregunta que nos hacen, ¿la subida se debe hacer en el mismo tiempo que la publicación de la revista o puede ser diferido? Puede ser diferido, no hay ningún problema. Conforme ustedes vayan avanzando, se irán subiendo sus números. No hay ningún problema. Digo, entre más pronto, pues mejor para la visibilidad de su revista, para que esté más actualizado el contenido, pero pueden ir haciéndolo a su tiempo. Bien, teniendo esta información lista, ya tenemos nuestro HTML. Podemos cerrar esta ventana. Y bien, como podemos observar, ya hay un artículo dentro de nuestra sección de artículos científicos. El mensaje de no existen artículos ha desaparecido en tanto que ya hay un artículo que es el que acabamos de crear. Ahora bien, tenemos la opción de ir a marcar. Todavía no podemos visualizar, pues no hemos finalizado el artículo. Podemos editar la información, podemos incluso subir un nuevo HTML en caso de que hayamos cometido algún error en esta parte de editar o eliminar el artículo, también si cometimos algún error. Pero bien, vamos a ir a marcar. Vamos a dar clic y se abrirá el marcador de Amelica. Bien. Primero, si es la primera vez que ingresamos a un número recién creado, lo primero que vemos en pantalla es el asistente para la inferencia del contenido del artículo. El marcador XML de Amelica cuenta con 3 asistentes de trabajo. Estos asistentes son los que realmente nos permiten ahorrar tiempo, ¿sí? Pues literalmente hacen el trabajo por nosotros. Y este es el primero de ellos. El asistente para la inferencia del contenido del artículo. Y bien, nos dice, bueno, nos da las indicaciones, el asistente de inferencias en la marcación del texto, leemos rápidamente las indicaciones y nos dice, marque los títulos de las secciones y subsecciones.
respetando la estructura del artículo. Por último, seleccionar al menos 5 palabras del último párrafo del artículo. ¿De acuerdo? Si desea iniciar, damos clic en aceptar. Si quieres hacerlo manualmente, das clic en cancelar. Este es un proceso que toma tiempo hacerlo manualmente. Por lo tanto, damos clic en aceptar. Se abre el asistente y aquí lo único que hay que hacer es marcar secciones y subsecciones. Vamos a dar clic en sección. Se abre el HTML. Esta información ahora no interesa porque queremos secciones y subsecciones. Y aquí tenemos la primera sección, que es la introducción. Marcamos y se agrega. ¿De acuerdo? Siguiente sección. Vamos, incluso este artículo tiene las secciones numeradas. Esto lo hace más fácil. Algunos artículos tendrán secciones numeradas como este. Sección 2. Continuamos con la siguiente que será sección número 3. Sección 4. Cuando se comete algún error, Amelica te avisa. ¿Cómo? Cambiando de color. Como podemos observar, yo cometí un error y Amelica se da cuenta y cambia de color, indicando que probablemente cometiste un error. Entonces, lo arreglamos y marcamos correctamente la sección 4. Vemos que la sección 4 tiene subsecciones, entonces damos clic en agregar subsección. Y agregamos la subsección 4.1. ¿De acuerdo? Si existiese una subsección a la subsección, es decir, 4.1.1, se puede agregar. ¿De acuerdo? Se pueden agregar tantas subsecciones como sean necesarias. Si no, pues eliminamos. Y agregamos la siguiente subsección, que será 4.2. Siguiente sección. Voy a ir más rápido en esta parte. Sección 5. Tiene subsección 5.1. Hay otra subsección que será 5.2. Siguiente sección. 6. Agregar sección. Vamos a sección 7, que vemos es la última. Así como es común encontrar la primera sección que sea la introducción, también será común encontrar la última sección como las conclusiones. Entonces, marcamos la última sección y solamente nos falta, como dice, seleccionar un mínimo de 5 palabras del último párrafo de la última sección. Damos clic. Vamos a la última sección, que son las conclusiones, y al último párrafo. Y de aquí vamos con un mínimo de 5 palabras. Y listo, ahí indicamos dónde termina la última sección. Si todo está correcto, si no hay cambios de color, vamos a dar clic en inferir. Y así el asistente ha trabajado. Vamos a ver el resultado de ese trabajo un poco más adelante. Y bien, ahora sí tenemos en pantalla el marcador. Se los explico. El marcador XML divide la pantalla en 2 partes. Del lado derecho tenemos el HTML. Este es nuestro artículo científico en el HTML que nosotros creamos. ¿De acuerdo? El HTML que ustedes generen es el que se verá aquí. Del lado izquierdo tenemos el marcador XML. La información que nosotros ingresemos aquí en cada una de las etiquetas es la que aparecerá en nuestro producto final. La información que esté aquí es la que verán nuestros lectores. Por eso nosotros tenemos la libertad de ingresar aquí la información que nosotros elijamos. Entonces tenemos aquí el XML. Recordando lo que dijimos en un principio.
El XML consta de 3 partes. Primero, los datos del artículo o el front. ¿De acuerdo? Si me posiciono aquí aparece la palabra front. Después, el texto completo o el body, que es el cuerpo del artículo. Y por último, referencias o el back del XML. ¿Sí? Estas son las 3 partes que componen mi XML y esto es lo que estamos generando. Por eso, la información que nosotros ingresemos aquí es la que se presentará en el producto final. Y bien, comenzamos el marcaje. Vamos a datos del artículo. La primera parte del XML. Primero, el título del artículo. Podemos ver que tenemos un título original en español, pero en la etiqueta título original vemos que mi título es incompleto. Por lo tanto, doy clic en la etiqueta y marcamos el título completo. Después tenemos un título en segundo idioma y este no aparece. ¿Cómo lo agrego? Vamos a dar clic en títulos. En la parte superior elegimos título en otro idioma, se abre la etiqueta y marcamos el título en otro idioma. Ahora solamente en la parte superior indicamos en qué idioma está, inglés. Y listo, tenemos nuestros 2 títulos agregados correctamente. Más adelante tenemos los autores, ¿de acuerdo? Información de autores. Nombres. Agregamos nombre o nombres de autor o autora. Apellidos. Correo electrónico. Afiliación completa. Institución. Institución normalizada cielo, si es que existe, si es que hay. Incluso ubicamos el botón de ayuda. La mayoría de las etiquetas cuentan con esta opción que nos dice qué información es la que requiere cada etiqueta. ¿Sí? Tenemos ahí ese ejemplo. Acá hay más ejemplo de ayuda. País, el país del autor o de la autora no lo vamos a marcar desde acá. Cuando elegimos la etiqueta país, en la parte superior habrá que elegir la opción correcta. En este caso, vamos a ir a España. Bien, ahí tenemos la información del autor. Ahora, si quisiera agregar otro autor, se puede hacer. Simplemente damos clic en autores, en la parte superior donde dice autor, y se habilitan todas las etiquetas para un segundo autor. Podemos agregar todos los autores que sean necesarios. Si no, podemos cerrar estas etiquetas. Después tenemos fechas. Primero tenemos fecha de recibido. Las fechas no se deben de agregar desde esta parte, desde acá, sino que al seleccionar la fecha de recibido, vamos a ir a seleccionar fecha, se abrirá el calendario y elegimos primero el año, 2015. Mes, que es diciembre, y el día, que es 10. Listo, tenemos fecha de recibido. Fecha de aceptado es el mismo proceso, seleccionamos, abrimos el calendario, tenemos 2016, marzo, día 28. Y listo, ahí tenemos nuestras 2 fechas, de recibido y de aceptado. Si quisiera agregar más fechas, damos clic en la etiqueta fechas y agregamos una fecha más y se abren nuestras etiquetas. Solamente hay que indicar qué fecha es, recibido, aceptado, corregido, publicado o alguna de las opciones. Si no, pues podemos borrar esta información. Bien, tenemos la información de resumen que se infirió correctamente. Tenemos aquí el resumen. Tenemos el resumen en otro idioma. Palabras clave en idioma original, palabras clave en otro idioma. Y el DOI del acta. Toda esta información fue inferida correctamente. Ahora bien,
Podemos agregar más información en esta parte. Si yo doy clic en la etiqueta datos del artículo, podemos agregar un artículo relacionado, podemos agregar enlaces alternativos o financiamientos o cualquier otra información adicional. En este caso voy a hacer el ejemplo de financiamientos. Se abren las etiquetas y vamos hasta el final porque los financiamientos de este artículo se encuentran dentro de los agradecimientos. Fuente, elegimos la institución, número de contrato y el beneficiario que puede ser la revista, el autor o la investigación misma, como en este caso. Entonces, aquí vamos a marcar el título de la investigación. Y bien, solamente falta indicar el tipo de financiamiento que es por contrato. Y listo, ahí tengo el financiamiento también agregado. Ok, se puede agregar ORCID para los autores, se puede agregar incluso dentro de afiliación completa o como notas de autor. ¿De acuerdo? Identificador del autor también se puede agregar aquí. ¿Sí? Al dar clic en la etiqueta de este autor, aparece en la parte superior toda la información que se puede agregar para este autor. Y bien, ya que tenemos lista esta información, pues hemos terminado con datos del artículo. Ahora, otra recomendación que les doy es guardar. ¿Sí? Cada que ustedes vayan avanzando, vamos a dar clic en guardar, porque sabemos que pueden venir fallas eléctricas, fallas en la conexión o cualquier cuestión que haga que se pierda nuestro avance. Por lo tanto, es recomendable ir guardando el proceso conforme vayamos avanzando. Ok, sí, no es necesario poner forzosamente el DOI, se puede poner más información, por ejemplo, utilizando la etiqueta información adicional. Y bien, ya que tenemos lista esta parte, la primera que es el front o los datos del artículo, vamos a texto completo o el body del XML. Aquí es donde podemos observar que el identificador, el asistente funcionó correctamente. Si recordamos la parte en la que marcamos secciones y subsecciones, aquí tenemos sección 1 con su título, sus párrafos, divididos correctamente y marcados e inferidos correctamente. Sección 2. ¿Sí? Hacer este trabajo manualmente toma mucho tiempo, ¿sí? Sección por sección, título por título, párrafo por párrafo, por lo tanto, el asistente lo ha hecho por nosotros. Solamente tenemos que revisar que la información sea correcta y agregar lo que haga falta. Entonces, revisamos párrafo por párrafo y vemos aquí este párrafo es correcto. En el segundo párrafo vemos que hay dos notas, número 1 y número 2, que de este lado no fueron inferidas correctamente. Aquí aprovechamos para mostrar que toda la información en esta parte puede ser editada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a donde va la nota número 1, agregamos un 1, lo seleccionamos y lo vamos a convertir en superíndice. Ahí tenemos la nota 1. Falta la nota 2 que va al final de este párrafo. Lo agregamos, número 2, marcamos y convertimos en superíndice. Y ahí tenemos, ¿de acuerdo? Toda la información que está aquí. Por eso tenemos libertad, porque la podemos editar. Yo puedo escribir lo que sea o borrar. ¿De acuerdo? Y bien, también mostramos que se puede editar si yo selecciono algún texto. Podemos hacerlo negrita, itálica o cursiva, subrayado, subíndice, superíndice o lo que sea necesario. Vamos a hacer negrita y cursiva. ¿De acuerdo? Continuamos. Llegamos a la sección número 2. Después de este párrafo encontramos una ecuación.
¿De acuerdo? Este marcador de Amelica nos permite agregar ecuaciones de dos maneras. Primero, a través de una imagen o utilizando el marcador de ecuaciones. Vamos a mostrar los dos ejemplos. Primero, a partir de una imagen. ¿Cómo lo hago? Necesito una etiqueta de párrafo como esta, pero sin información, una etiqueta de párrafo libre de información. Esta etiqueta tiene información dentro que voy a borrar. Así, la necesito así, una etiqueta de párrafo sin información. Al seleccionarla, se abren en la parte superior las opciones de cita textual, tabla, ecuación. Damos clic en ecuación, se abren nuestras etiquetas, agregamos el identificador que tenemos aquí. Podemos agregarlo por imagen o con el marcador, en este caso será por imagen. Damos clic, en la parte superior vamos a galería, vamos a subir la imagen de la ecuación. Ya tengo lista mi carpeta con imágenes, también se los recomiendo. Elijo mi ecuación, abrir, subir, insertar, aparece la imagen, seleccionamos y damos clic en aceptar. Y listo, ahí tenemos la ecuación a partir de una imagen. Como ya no voy a usar esta etiqueta, la borramos. Guardamos y continuamos. Borramos este párrafo porque es información repetida. Nos está mostrando el identificador de la ecuación que ya tenemos agregado correctamente. Entonces, borramos para no mostrar información repetida en nuestro producto final. Ahora, al continuar, encontramos que este párrafo está cortado, está partido en dos partes. ¿Cómo solucionamos esto? Pues bien, hay que borrar una de las dos. Borramos aquí, seleccionamos esta etiqueta y marcamos el párrafo completo. Y listo, ahí tenemos agregado el párrafo sin que este esté cortado. También encontramos en este párrafo una ecuación. Vamos a aprovechar para mostrar el marcador de ecuaciones. Simplemente vamos a la parte donde va nuestra ecuación, que es entre estos paréntesis. Y al posicionarnos ahí, en la parte superior vamos a elegir ecuación en párrafo. Al dar clic, vamos a ir a marcar porque la imagen ya la hicimos. Ahora damos clic en marcar. Se abre nuestro marcador de ecuaciones que tenemos ya en pantalla. Este es el marcador de ecuaciones. Lo primero que hay que hacer es dar clic en este rectángulo hasta que esté color azul. Y ahora podemos ingresar la información necesaria. ¿Qué información podemos agregar? Variables, operadores, constantes, si se trata de una fracción, de índices, radicales o cualquier otra información matemática que sea necesaria. En este caso se trata de una radical que vamos a agregar. Al ingresar la primera información, borramos el primer rectángulo, seleccionamos el segundo y agregamos la información que hace falta. Y listo, tenemos ahí la ecuación, simplemente damos clic en insertar ecuación y tenemos ahí nuestra ecuación dentro del párrafo. ¿Qué diferencia hay entre agregar ecuaciones con el marcador o a partir de una imagen? Pues que, como hemos visto, el marcador de ecuaciones nos permite más libertad para la información que queremos presentar, pues sabemos que una imagen no se puede editar. Por ello, es más recomendable utilizar el marcador de ecuaciones. Sin embargo, ambas formas funcionan correctamente. Y bien, continuamos con el siguiente párrafo. Vemos que todo es correcto. Y aquí llegamos a una cita textual. Podemos ver que es una cita textual, sin embargo, de este lado está presentado como un párrafo más.
Debemos corregir esta información porque si presentamos esta información así a los lectores al producto final puede ser un error editorial. Entonces, ¿cómo lo hago? Necesito una etiqueta de párrafo libre de información que no tenga texto. Vamos a borrar esta información. Una vez estando libre de texto el párrafo y esta etiqueta libre, sí, se habilitan nuevamente nuestras opciones en la parte superior. Ahora seleccionamos cita textual, se abre la etiqueta y marcamos el texto. Y listo, tenemos agregada la cita textual. Guardamos y continuamos. Siguiente sección número 3. Vemos que se infirió correctamente y vemos que aquí tenemos una lista. Esta lista está agregada como párrafos. Esto también es un error. No podemos dejarlo así para nuestro producto final. Por lo tanto, ¿cómo solucionamos esto? Debemos borrar estas dos y en esta última borrar la información para que sea una etiqueta de párrafo libre de texto. Una vez teniéndola así, en la parte superior se vuelven a habilitar nuestras opciones y elegimos lista. Vamos con título. Después, el primer elemento de la lista. Nos falta un elemento, damos clic en la etiqueta lista, elemento, y marcamos el segundo elemento. Y ahí tenemos la lista, solamente nos falta indicar qué tipo de lista es, y podemos ver que es una lista numerada. Al indicar que se trata de una lista numerada, en el producto final aparecerá numerada automáticamente. Por ello es que yo no marqué los números, para que la numeración no apareciera repetida. Y bien, guardamos y podemos continuar. Llegamos a la sección número 4. Hemos visto que la información se infirió correctamente, incluso las subsecciones. Y ahí entonces vemos título de subsección, párrafo de subsección, siguiente subsección 4.2 y vemos que en esta subsección tenemos la tabla 1 del artículo. Por lo tanto, ¿cómo agregamos una tabla? Pues bien, el marcador de Amelica nos permite agregar una tabla de dos formas, a partir de una imagen o con una tabla marcable. Vamos a mostrar las dos formas. Lo primero que necesito es otra vez una etiqueta de párrafo libre de información. Borramos la información y al tenerla de esta forma, ahora sí, una etiqueta de párrafo sin información, vamos a la parte superior y elegimos tabla o cuadro. Se habilitan las etiquetas, llenamos la información primero, identificador tabla 1, título de la tabla, párrafo en caso de que hubiese, pero no hay. Después, aquí viene la opción de una tabla marcable o una imagen. Vamos a hacer primero la tabla marcable. Cuando doy clic en tabla marcable, en la parte inferior de la tabla aparecerá la opción importar tabla. ¿De acuerdo? Doy clic y aparece importar tabla. Si yo doy clic en cualquier otra etiqueta, la opción desaparece. Entonces, es muy fácil. Doy clic, importar tabla y listo. Así de fácil es marcar una tabla utilizando la tabla marcable. ¿De acuerdo? Ahora simplemente, como ya no voy a utilizar imagen, borro esta etiqueta, agrego la fuente de la tabla, las notas, tenemos una nota muy pequeña con un identificador que es este asterisco y la información de la nota. Y listo. Ahora simplemente revisamos que no dejemos información repetida como este párrafo que muestra identificador y título de la tabla que ya tengo agregados correctamente. Borramos para no mostrar información repetida. También aquí tenemos fuente y nota.
acuerdo? Lista la tabla 1. Guardamos y continuamos. Llegamos a la sección número 5, donde encontramos la tabla 2. ¿De acuerdo? Nuevamente, etiqueta de párrafo libre de información para tener nuestras opciones en la parte superior, tabla o cuadro, identificador, tabla 2, título, marcamos el título de la tabla 2, párrafo no hay, tabla marcable ya lo hicimos, ahora una tabla por imagen, damos clic, elegimos la orientación de la tabla. Si es una tabla muy larga o muy grande, podemos girarla. En este caso vamos a mantener orientación original. Vamos a la galería, subir, seleccionar imágenes, nuestros archivos se abren, tabla 2, subir, insertar, seleccionamos, aceptar y listo. Tenemos ahí la tabla 2 a partir de una imagen. Fuente de la tabla, agregamos. No hay nota, por lo tanto esta información queda vacía. Ahora borramos la información repetida. Y listo, hemos marcado la tabla 2. Guardamos. ¿Qué diferencia hay entre una tabla marcable y una tabla a partir de una imagen? Pues bien, hemos visto que la tabla marcable se agrega de una forma más fácil e incluso nos da la libertad de poder editar la información. Por lo tanto, es más recomendable utilizar la tabla marcable, aunque ambas formas funcionan correctamente. Después continuamos con el siguiente párrafo, llegamos a la subsección 5.2, donde encontramos un gráfico, que es una figura, una imagen. ¿Cómo la agregamos? Necesitamos otra vez etiqueta de párrafo libre de información. Vamos arriba, ya hicimos tabla, ya hicimos cita, ecuación. Ahora queremos figura, imagen o gráfico. Seleccionamos. Agregamos la información en las etiquetas, identificador, figura 1, título, párrafo, no hay, imagen. Vamos al mismo proceso, galería, subir, seleccionar, seleccionamos, subir, insertar, seleccionar la imagen y aceptar. Ahí tenemos nuestro gráfico. Después en la fuente, agregamos la información y listo. Ahora eliminamos información repetida. Guardar y listo, tenemos ahí nuestro gráfico. Continuamos revisando los párrafos, sección número 6, todo es correcto. Y llegamos a la última sección, la número 7, y vemos que ya no nos permite ir más abajo, pues si recordamos cuando marcamos un mínimo de 5 palabras del último párrafo de la última sección, es para esto, para que el marcador reconozca dónde termina el cuerpo del texto. Y bien, ya que hemos terminado con esta sección, ok, ¿cómo marcar notas? Bien, lo iremos viendo un poco más adelante. En este caso, solamente para las imágenes, figuras, gráficos, como en esta parte de tablas, aquí se agrega la información de notas. Para más notas lo veremos a continuación. Ahora, hemos terminado con esta parte que es el texto completo o el body. Recordando que hicimos una figura, marcamos una tabla a partir de una imagen, marcamos también una tabla marcable, marcamos una lista, una cita textual, una ecuación con el marcador y una ecuación a partir de una imagen. ¿De acuerdo? Entonces, bien, hemos finalizado esta segunda parte, que es el body o texto completo del XML. Ahora vamos con la última parte, que es el back. Referencias, notas o apéndices.
Entonces, bien, vamos a dar clic y siempre, toda vez que ustedes den clic para ingresar a esta sección, aparecerá una advertencia, que es más bien un recordatorio para marcar siempre el título del artículo en referencias tipo revista. Vamos a ver más sobre esta advertencia más adelante. Damos clic en aceptar y si es la primera vez que ingresamos a las referencias de un artículo, aparecerá el asistente. Les recuerdo que hay 3 asistentes que nos ayudan en este trabajo. Ya hicimos el primero, que fue el de secciones y subsecciones. Este es el segundo, el de las referencias. Y bien, nos dice simplemente si desea iniciar, vamos a dar clic en aceptar. Si quieres hacer la marcación manualmente, cancelar. Marcar referencias toma mucho tiempo, por lo tanto, queremos que este trabajo lo haga el asistente. Damos clic en aceptar y se abre el asistente. Este asistente simplemente nos requiere que confirmemos que esta información es correcta. La referencia completa, la fuente de esa referencia y el tipo de publicación a la que pertenece la referencia. Vemos que aquí todo es correcto, por lo tanto damos clic en siguiente. Referencia completa. Tenemos que esto es un libro, por lo tanto aquí nos requiere que le indiquemos que es libro o capítulo de libro. Siguiente. Referencia completa, vemos que es también un libro, lo indicamos. Siguiente. De nuevo tenemos un libro o capítulo de libro, por lo tanto damos clic en siguiente. Referencia completa, tenemos un DOI, esto es una revista, vamos a dar clic en siguiente. Vemos el título, incluso nos dice tesis doctoral, por lo tanto esta es una tesis, esto es correcto, siguiente. El título nos dice que es un libro de resúmenes, esto es un libro, todo es correcto, siguiente. Aquí tenemos un sitio web, una dirección electrónica, por lo tanto, esto es correcto. Ya no nos permite ir a la siguiente referencia porque esta es la última. Entonces, damos clic en finalizar. Y bien, ahí tenemos el trabajo del asistente. Tenemos todas las referencias marcadas, referencia completa, autores separados por nombres y apellidos, segundo autor, el año de la publicación y la fuente. Hacer este trabajo manualmente, referencia por referencia, autor por autor, nombre por nombre, ir marcando aquí cada nombre, cada apellido, cada año, toma mucho tiempo. Y esto es un trabajo que el asistente ha realizado por nosotros. ¿De acuerdo? Todos los autores, años y fuentes están agregados correctamente gracias al trabajo del asistente. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más información podemos agregar a cada una de nuestras referencias. Si yo elijo una referencia, doy clic, se abren todas las opciones de lo que yo puedo agregar a la misma referencia, como otro autor, como un URL, ISSN, volumen, paginación, todo esto se puede agregar. ¿Qué más puedo agregar en esta parte? Damos clic en la etiqueta más grande que es anexos. Puedo agregar agradecimientos, apéndices, glosarios, notas u otra sección de referencias. Vamos a agregar notas. Doy clic en notas, se abren las etiquetas y vamos a la nota que están en esta parte. En esta parte del HTML donde se ven todas las notas, primero, identificador, que es un número 1. Lo selecciono porque es superíndice y listo. Párrafo de la nota 1. Marcamos nota 1. Quiero agregar otra nota. Vamos a dar clic en notas, agregamos nota, se abre otra etiqueta, número 2 en identificador, selecciono, superíndice, y en el párrafo agrego la nota 2. Y en esta parte, bueno, guardamos, y en esta parte podemos agregar todas las notas necesarias. Todas las notas, notas a pie de página, notas de autor, todas se agregan en esta parte de notas. Por ejemplo, yo quiero agregar la nota que tenía mi autor. Si vamos a la parte superior del artículo,
podemos observar que aquí hay un asterisco indicando que es una nota del autor. Entonces, para esta nota vamos a dar clic en identificador, agregamos el asterisco. En el párrafo vamos a marcar la nota de este autor, que es esta. Y listo. Así, todas las notas que se quieran agregar, se pueden agregar en este apartado de notas, con su identificador y su párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahí tenemos agregadas las notas. ¿Qué otra cuestión? Vamos a la etiqueta más grande, anexos. Podemos agregar agradecimientos. Vamos al final de nuestro artículo y llegamos a los agradecimientos y marcamos el párrafo completo. Y listo, tenemos agradecimientos. Vamos a dar clic en guardar y podemos decir que hemos terminado con esta parte. Y bien, ya tenemos datos del artículo, ya tenemos texto completo, referencias, recordando que siempre que den clic aparecerá la advertencia. Podemos decir que hemos terminado, pero si recuerdan les dije que hay 3 asistentes. Solo hemos utilizado 2, nos falta el último. ¿Cómo activo el último? Que es el de los enlaces y citas. Debo de ir a texto completo. Debo de dar clic en una sección, la que sea, hasta que cambie de color. Y lo vamos a activar aquí. Inferencia de citas. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado porque si vamos a texto completo y voy directo al asistente sin haber seleccionado una sección, estaré activando el asistente de inferencia de contenido, que es el de secciones y subsecciones. Si vuelvo a hacer esto, se va a perder el avance, el trabajo que ya hice. Entonces, damos clic en cancelar. Por lo tanto, voy a texto completo, doy clic en una sección y ahora sí, activamos inferencia de citas. Este es el tercer y último asistente en este trabajo de marcaje. ¿De acuerdo? Nos dice cuáles son las indicaciones, guardar antes de iniciar, etcétera. Damos clic en aceptar para activar y listo. Ya ha trabajado el asistente. Ahora nuestras referencias cambian de color porque están enlazadas dentro del texto. Si yo paso por ahí, me lleva a la referencia completa. Como pueden observar. Ese es el trabajo del tercer y último asistente. ¿De acuerdo? Incluso las notas que agregamos están enlazadas. Nota 1, nota 2, segunda sección, seguimos observando el trabajo del asistente y también los enlaces los pueden hacer ustedes manualmente. Por ejemplo, si quiero que esta palabra ecuación 1 me lleve a la ecuación 1, la seleccionamos así, vamos arriba, enlace interno, todo esto se puede enlazar, vamos a ir a ecuaciones, seleccionamos la ecuación y listo. La palabra ahora me lleva a la ecuación 1. Continuamos revisando el trabajo del asistente. Vemos incluso que la tabla 1 también fue enlazada. La nota de la tabla también. Tabla 2. Figura 1. ¿Sí? Ese es el trabajo del tercer y último asistente. Y así hemos utilizado los 3. Y ahora sí, podemos decir que hemos finalizado con el marcaje de este artículo. Vamos a dar clic en guardar y a finalizar. Ahora, nos lanza un mensaje de un error. Cada que Amelica se dé cuenta que hemos cometido algún error, nos lo hará saber. ¿De acuerdo? ¿Cómo encontramos el error? Bueno, este error yo permití que se generara a partir de las referencias en la advertencia. ¿De acuerdo? Vamos a dar clic en aceptar. ¿Cómo sé dónde está el error? Porque cambia de color. Vemos que esta parte ha cambiado en color naranja, indicándonos que ahí está el error. Entramos, aparece como siempre la advertencia y el error es precisamente por esta advertencia.
porque no marcamos el título del artículo en las referencias tipo revista. Damos clic en aceptar, buscamos la referencia que ha cambiado de color y vemos el error. Error 1, la etiqueta título del artículo es requerida en referencias tipo revista. Entonces, como esta es una revista, simplemente vamos a agregar título de artículo. Damos clic en referencia detallada, agregamos título del artículo, se abre la etiqueta y marcamos el título del artículo. Y listo, guardamos. Primer error solucionado. Avanzamos, buscamos que haya más errores. Aquí tenemos otro que es exactamente el mismo error. Necesitamos marcar título del artículo. Por lo tanto, vamos a referencia detallada, agregamos título del artículo y agregamos el título del artículo. Guardar. Listo. Segundo error solucionado. Y bien, ya no hay más errores. Por lo tanto, hemos solucionado ese error y podemos continuar finalizando el trabajo. Guardar, finalizar. Y bien, ya no hay error, simplemente una advertencia. Cualquier incongruencia que pueda aparecer, Amelica te lo dice. Puedes revisar. Ahora vemos que este ha cambiado de color a amarillo, indicando que no es error, sino una advertencia. Buscamos la que haya cambiado de color y nos dice el elemento no ha sido ligado. Esto no es un error, simplemente es una referencia que utilizó el autor, pero que no está ligada dentro del texto. Esto no genera ningún error. Pero, de todas formas, Amelica te pide que lo revises. Como ya vimos que no se trata de un error grave, damos clic en guardar, finalizar, ya revisamos la advertencia, ahora damos clic en continuar. Y así se va a generar nuestro producto final, que son los formatos de publicación. Y bien, aquí es donde vemos nuestro trabajo, el producto final de lo que acabamos de realizar. Aquí están nuestros formatos de publicación. Vemos el visor inteligente. Vemos logo institucional, logo de revista, información como paginación, año, autor y demás. La sección en la que creamos el artículo, título original, título en un segundo idioma, información de autores, fechas, el financiamiento que agregamos por contrato. Vemos resumen, palabras clave, primera sección. Vemos nuestras referencias enlazadas dentro del texto, al igual que las notas. Segunda sección. Vemos la ecuación a partir de una imagen, ecuación con marcador de ecuaciones, ecuación enlazada, cita textual, tercera sección, la lista que podemos ver aparece bien numerada, subsecciones, tabla 1, ¿sí? Podemos abrir la tabla con su información, tabla 2, enlazada también dentro del texto, tenemos también nuestras imágenes en la parte inferior, figura 1, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el trabajo que hemos realizado junto con los 3 asistentes. Agradecimientos, referencias y notas. ¿De acuerdo? Ahí tenemos esta información. Otros servicios como el cómo citar y cerramos aquí. Vemos visor móvil, otro de los formatos de publicación. Sabemos que es cada vez más común la lectura en dispositivos móviles. Por lo tanto, para eso se genera este formato. ¿De acuerdo? Tenemos aquí las secciones con subsecciones. Tenemos resúmenes, referencias e imágenes. Este es otro de los formatos de publicación
que se generan. O en caso de preferir un formato más plano, tenemos el HTML. Tenemos aquí nuestras secciones, ecuaciones, cita textual, la lista, la tabla 1, la tabla 2. Y ahí está nuestro producto final. En caso de que al revisar hemos encontrado una falla, un error ortográfico, cualquier cosa, podemos regresar y corregir. Por ejemplo, ya estamos aquí, podemos regresar aquí donde dice herramienta de marcación y corregir cualquier cosa que hemos encontrado. ¿De acuerdo? Si no, pues regresamos al número. Y ahí tenemos nuestro artículo. Ya está finalizado, por lo tanto nos permite ir al visor inteligente, al visor móvil o a cualquiera de los formatos de publicación. ¿De acuerdo? Y así entonces, este es el proceso para el marcaje de un artículo. Debemos continuar y marcar el total de artículos que pertenecen a este número y una vez finalizado, damos clic en terminar número para que se cierre y vaya a Amelica y que esté disponible para la lectura. ¿De acuerdo? Ok. No importa qué tipo de notas sean, aparecerán siempre en la misma sección porque esa es la estructura del XML JATS con el que trabajan todos estos formatos de publicación. ¿Sí? No importa, por eso marqué las notas a pie de página, al igual que la nota de autor, todas van a aparecer en la misma sección. Si regresamos al HTML, vamos a ver que las notas siempre van a aparecer al final, después de referencias. Todas las notas aparecerán en esta parte. ¿Sí? Como no hay paginación como tal, no podemos poner notas a pie de página porque no hay página en este formato de publicación. Por lo tanto, las notas todas aparecerán en esa parte. ¿Es posible importar de Redalyc para Amelica? Sí, se puede. Ustedes, cuando tengan su trabajo marcado en Amelica y después pasen a Redalyc, el trabajo pasará automáticamente para que no tengan que volver a hacerlo. Y bien, así entonces, en caso de que ustedes quieran exportar estos contenidos utilizando la herramienta OJS, se puede hacer desde aquí. ¿De acuerdo? Y bien, pues bueno, estamos llegando al término de esta sesión. Quien tenga dudas, preguntas o comentarios, adelante, puede hacerlo. ¿Es posible formatear el texto para que el software infiera correctamente el texto? Bueno, el software infiere correctamente el texto, como hemos visto. Lo único que hay que hacer es a veces agregar imágenes o tal vez corregir 2 o 3 cuestiones, pero no es recomendable formatear el texto porque luego incluso hace más difícil para los asistentes inferir correctamente el texto. Por eso les mencionaba que lo más recomendable es dejar el texto lo más limpio posible. ¿Es posible importar de Amelica Redalyc para Cielo? Sí, sí se puede hacer. También es un proceso que se muestra dentro de manual de usuario, que es algo que les voy a mostrar a continuación. Ok, aquí está el home de la revista, regresamos a esta parte. Y para terminar solamente les enseño la página de ayuda, que es esta parte superior. Si vamos a necesitas ayuda, damos clic y se abre el portal completo de ayuda. Tenemos aquí un manual de usuario donde encontrarán información detallada. En caso de que se enfrenten con algún problema, pueden ir al manual de usuario. Si quieren utilizar OJS para exportar contenidos, aquí está toda la información referente a OJS. Tenemos una serie de videotutoriales que les pueden ayudar también, divididos entre las partes del marcaje. Después tenemos también preguntas frecuentes. Y nos hacen otra pregunta. ¿Los usuarios para comenzar a cargar los contenidos de nuestra revista en el portal Amelica nos llegarán automáticamente? Sí.
usuario y contraseña para su cuenta se les harán llegar junto con la grabación de esta sesión a partir de un correo electrónico. No puede ser inmediata este envío no puede ser inmediato porque se deben de generar su usuario y su contraseña y nos debemos de asegurar internamente de que están funcionando. Entonces, se lleva un proceso. Después de que termine este proceso, se les hará llegar su usuario y contraseña para que puedan utilizar esa herramienta. Bien, preguntas frecuentes y pues bueno, si no pueden dar solución a el problema que se estén enfrentando, ni con preguntas frecuentes, ni con videotutoriales, ni con manual de usuario, pueden escribir al correo electrónico donde se les dará una atención más personalizada. ¿De acuerdo? Y pues nada más. Si no hay más dudas o comentarios, vamos a dar por terminada esta sesión. Mi nombre es Víctor Aguilar, nuevamente. Las dudas en el momento de carga, ¿cómo se pueden despejar? Ok. No sé en concreto a qué dudas se refieran. Se puede ver el videotutorial sobre carga. Cualquier cosa nos pueden escribir también al correo electrónico para que les ayudemos con estas dudas. Les agradezco mucho su atención. Ok, Andrea, pues muchas gracias. Les agradezco su atención, les agradezco su asistencia, su interés en esta herramienta. De nuevo, repito, para acceder a grabación y claves, solamente deben de esperar a que les llegue el correo electrónico. ¿De acuerdo? Al finalizar esta sesión, se empieza a generar esta información. Y pues nada más, les agradezco mucho la atención, que tengan un muy buen día, una muy buena tarde y gracias, hasta luego.